Hay buen quórum. Voy a pasarles lista. Abdiel. Presente. Paulina. Abel. Veo que sí estás. No sé si no pudiste. Presente. Okay. Es que está lenta la compu. Sí, yo sé. Justo iba a decir, veo que sí estás. A veces no responde el micrófono. Mauricio. Presente. Bruno. Presente. Luis Javier. Presente. ¿Y cómo vas con el trámite para lo de la inscripción, Luis Javier? Pues mandé una carta al secretario para solicitar la rematriculación y ya me informaron que pues está siendo procesada mi petición. Me Muy bien. dijeron que en la primera semana de septiembre más o menos debería de quedar mi trámite y que tengo que checar en esas fechas. Bueno, mientras tanto, pues hay que continuar avanzándole. Una cosa que les pregunté el primer día es cómo prefieren que les diga. Entonces, ¿cómo prefieres que me refiera a ti? Javier, está bien. ¿Javier? Prefiero más. Sí. Erandeni. Presente. Daniel. Presente. Antonio. Presente. Iris. Presente. Manuel. Gracias. Aplicaciones. ¿Cómo? Que sí está, pero no le sirve el micrófono. Sí. Sí, me llega notificación también donde estoy pasando lista. Entonces, gracias, Nadia. Neri, por aquí andas. Sí, Obed. presente. Gracias, Neri. Igual sí te veo. José Ramón. Presente. Rachel. Presente. Miranda. Presente. Johan. Presente. Cristian. Presente. Tel. Presente. Valente. Gracias, Valente. Nadia. Irving. Presente. Efraín. Presente. Gracias. Julio. Presente. Alejandro. Y Jonathan. Presente. Bien, a ver, un comentario que quiero hacerles respecto a esto de pasar lista. A lo mejor a ustedes se les haga como... gracias, Paulina. Que se les haga como muy de secundaria esto de que les tenga que pasar lista. Realmente, de hecho, ni siquiera sería necesario pasar lista porque el mismo Teams me informa
la cuestión de asistencia, pero lo hago por una razón. Como no los puedo ver y no los identifico, entonces al menos quiero auditivamente ir identificando voces. Hay voces que ya voy aprendiendo y entonces voy identificando quién me habla cuando hay alguna participación o alguna intervención. Y bueno, algo, no recuerdo si se los comenté el primer día, eso nada más es una sugerencia, realmente su cuenta institucional es de ustedes, pero así como algunos sí tienen su imagen, en su foto de perfil, justo sirve para que uno como maestro los pueda identificar de alguna manera. Entonces, pues está muy padre que tengas, Abel, el logo de la facultad, pero pues no puedo identificar tu rostro, igual Iris, no puedo identificar rostros y todos los que tienen su, únicamente las, ¿cómo se llama? Las iniciales, pues es complicado, ¿no? Entonces, una sugerencia sería que modificaran su foto de perfil. Es una cuenta institucional, no es una cuenta de redes sociales, pues con alguna foto de ustedes para poderlos identificar y poder tener una convivencia sana al momento de la clase. Pero insisto, es únicamente una sugerencia, no es no es algo que sea obligatorio, ¿no? Bueno, entonces la clase pasada vimos lo que es la definición de la temperatura a partir de lo que era la ley cero de la termodinámica, y vimos algunos aspectos que tenían que ver con ella, refiriéndose a que necesitábamos tener una propiedad termométrica, y a partir de la propiedad termométrica podíamos, o sea, una propiedad termométrica es una propiedad de la materia que depende, que varía con respecto a la temperatura. Entonces, un ejemplo muy claro de propiedades termométricas es la que vamos a trabajar a continuación, que es pues los metales, o bueno, cualquier material, al incrementar la temperatura, se dilatan cuando aumenta la temperatura, o se comprimen cuando disminuye la temperatura. Y esta dilatación, y si nosotros tenemos dos materiales que tienen un diferente coeficiente de dilatación, entonces podemos generar lo que son este tipo de termómetros, que son termómetros hechos a partir de dos laminitas, son termómetros bimetálicos, que son dos láminas que se van a comprimir o se van a contraer, se van a expandir o a comprimir a diferente razón. Y eso lo que hace es que se curve estos dos metales pegados, generando que cambie la posición de mi indicador de temperatura. Entonces, bueno, hay que calibrar eso, pero aquí lo que estamos haciendo es utilizar la propiedad de dilatación como de dos metales como una propiedad termométrica. Otra que habíamos planteado es la de los termómetros de mercurio o de alcohol, pero que tiene que ver con lo mismo. La propiedad termométrica que existe en los termómetros de mercurio o de alcohol, pues es la misma, es la dilatación o la compresión al incremento o a la disminución de temperatura respectivamente. Y al haber esos cambios, ¿qué sucede? Es que nosotros podemos medir esos cambios. Podemos medirlo en el caso del termómetro bimetálico,
pues vamos a medir cómo cambia la curvatura, y al cambio de la curvatura, pues le podemos asignar una escala habiendo calibrado el termómetro. Otro tipo de otra propiedad termométrica sería la resistencia eléctrica. En general, un termómetro digital va a funcionar en términos de la resistencia eléctrica. Cada metal cambia su resistencia conforme hay un cambio de temperatura, y nosotros podemos calibrar un pedazo de alambre para ir midiendo justo la resistencia que me representa ese pedazo de alambre conforme hay un cambio de temperatura. Y para eso habíamos dicho que la temperatura con cualquier propiedad termométrica en general era, donde esta es la propiedad termométrica, o sea, va a ser una función que va a depender de la propiedad termométrica de esta manera. Eso era en general, pero bueno, vimos que hay una forma de calibrar hay una forma de calibrar los termómetros a partir de lo que es la escala Kelvin, tomando en cuenta un punto fijo que en particular va a ser el punto triple del agua. Y si tomamos en cuenta ese punto fijo, que es el punto triple del agua, teníamos que la temperatura, a partir de alguna propiedad termométrica, va a estar dada únicamente por la temperatura del punto triple. En este caso, la temperatura del punto triple del agua sabemos que es 273.16, multiplicada por la propiedad termométrica y dividida por la propiedad termométrica en el punto triple del agua. Entonces, digamos, lo que yo tendría que hacer es medir, poner un baño térmico que se encuentre a la temperatura del punto triple del agua, y ese baño térmico, y poner mi termómetro hecho ya sea utilizando un termómetro bimetálico, una resistencia, etcétera, ponerlo en este baño térmico para determinar el valor de el valor de la propiedad termométrica, ya sea la curvatura que se genera con el termómetro bimetálico, la resistencia eléctrica o la altura de la columna de mercurio o de halcón. Y como ya conozco la temperatura del punto triple del agua, entonces únicamente cuando yo obtenga alguna otra temperatura, alguna otra medición, puedo tener calibrado lo que es, o puedo medir lo que es la temperatura la temperatura que estoy midiendo a partir de la medición nueva que haga de la propiedad termométrica. Esto lo vamos a ver un poquito más específico con unos termómetros particulares, que son los termómetros de gas. Pero antes, justo vamos a revisar un ejemplo que tiene que ver con esto de las propiedades, de las propiedades termométricas y el punto triple del agua. Entonces nos plantea esto el ejemplo. Dice, o sea, tenemos un alambre de platino que aumenta, la resistencia aumenta en un factor de 1.392 en el punto triple del agua, y entre el punto triple del agua y el punto de ebullición normal de esta. Bueno, entonces nos preguntan
que nos piden que hallemos la temperatura por resistencia del platino del agua en ebullición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, nosotros tenemos que la temperatura en términos de la resistencia es mi propiedad termométrica, va a ser la temperatura del punto triple multiplicado por la resistencia entre la resistencia en el punto triple. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo el problema? El problema me está planteando que, bueno, yo ya conozco la temperatura del punto triple, es 273.16 Kelvin. Y me está indicando el problema que esta temperatura va a estar multiplicada por un factor que aumentó 1.392. Entonces, esto lo voy a multiplicar por 1.392 y esa va a ser la temperatura que obtenga va a ser la temperatura de ebullición del agua, habiéndola medido utilizando la resistencia. Esto me da 380.23 Kelvin. En cuanto al término, la cantidad de términos que debemos de utilizar, aquí tengo 5 términos, aquí tengo 4 términos, entonces tengo que dejarlo en 4 términos. Esto va a ser 380.2 Kelvin. Esa va a ser la temperatura que se mide por resistencia del platino de agua en ebullición. Si yo tengo otro material, entonces va a ser un factor diferente el que me va a aparecer y me va a arrojar eso una temperatura distinta. Entonces, una vez que yo tengo determinado esa escala, tengo que hacer mis conversiones para poder compararlas con lo que, o sea, voy a tener escalas diferentes de acuerdo al termómetro. Entonces tengo que hacer las conversiones necesarias para que la escala sea equivalente a la escala Celsius o a la escala Kelvin. En particular, les decía, un termómetro que se utiliza muy, con alta precisión, va a ser el termómetro de gas, utilizando la propiedad de un gas ideal a volumen constante. Estos son esquemas del mismo termómetro de gas, donde lo que tenemos es tenemos mercurio introducido en un tubo que va a encontrarse a diferentes alturas debido a la diferencia de presiones. Dentro de este tubo, aquí tenemos mercurio en este tubo. Este mercurio se va a subir o va a bajar de acuerdo a la presión que haya dentro del gas. Entonces estamos utilizando como propiedad termométrica la presión. Entonces, si nosotros tenemos cierta cantidad de gas, ese nos va a ejercer presión sobre el mercurio y esto con respecto a la presión atmosférica me va a generar una diferencia de alturas y la diferencia de alturas me va a dar una medición de una presión. Este instrumento en general se le conoce como manómetro y bueno,
eso cuando veamos la parte de fluidos vamos a entender un poquito acerca del funcionamiento de los manómetros, pero bueno, el manómetro lo que me hace es medirme la presión de un gas. Por ejemplo, hay diferentes tipos de manómetros, así como también hay diferentes tipos de termómetros, pero está relacionado con la densidad del material, que es el mercurio, la densidad del mercurio, es el líquido que está puesto ahí, por la gravedad y la altura. Esto me va a dar la medición de la presión. La presión la podemos medir en diferentes unidades. Podemos, en general, quién sabe por qué. Bueno, por razones históricas, la presión se mide en torrs. Un torr es 1 milímetro de mercurio. Pero, bueno, y se mide en torrs porque precisamente el mercurio, por ser el líquido más denso, es el que ocupa menos espacio para la hora de definir diferencias de alturas debido a la presión. Pero bueno, en el sistema internacional saben ustedes que la presión se mide en pascales. Bueno, ya este es mi termómetro de mercurio. Ahora, ¿cómo lo voy a calibrar tomando en cuenta lo que es cómo voy a medir la temperatura si yo tengo un gas a volumen constante? Pues primero que nada tengo que considerar el gas como si fuera un gas ideal. Vamos a ver más adelante que un gas ideal es un gas hipotético en el cual las partículas, al estar dentro de un contenedor, nunca chocan una con la otra. Esa es una de las características principales de lo que es el gas ideal. Y bueno, bajo esa consideración, pues bueno, lo que tenemos es, tenemos un gas, en general tenemos un gas de un solo elemento, o sea, puede ser ozono, bueno, perdón, oxígeno, nitrógeno, helio, hidrógeno. Y ese gas, en el caso que está ilustrado aquí, el que está calibrándose, o la temperatura que se está midiendo, va a ser la temperatura del nitrógeno. Ese gas está aquí adentro. Entonces, lo primero que se va a hacer es introducir el bulbo dentro de un baño que esté a la temperatura en el punto crítico. Una vez que tengo en el punto triple, la temperatura en el punto triple, una vez que está introducido y que llegó al equilibrio térmico el bulbo con el baño, entonces mido la presión. Supongamos que la presión mide 800 torrs. Realmente no nos debemos de preocupar cuánto va a medir. Bueno, esa va a ser la presión en el punto triple. Y por otro lado, ya que tengo medida la presión en el punto triple, entonces ahora lo que tengo que hacer es volver a introducir, ahora voy a introducir el bulbo de gas dentro del contenedor del cual quiero conocer su temperatura. Espero a que alcance el equilibrio térmico y voy a medir la temperatura tomando en cuenta la presión voy a medir la presión que se adquiere en la temperatura. Con eso voy a obtener un primer punto. Voy a tener mientras aquí tengo una determinada presión en el eje X
debida al, ¿cómo se llama? Debida al punto triple, bueno, la temperatura va a ser justo eso, ¿no? La división de la presión del otro material con respecto a la presión, a la temperatura, la presión del punto triple multiplicado por 273.16 y voy a repetir el procedimiento, pero ahora extrayéndole gas al bulbo. Al momento de extraerle gas al bulbo, entonces, como voy a tener menor gas, menor cantidad de gas, va a disminuir la presión y voy a obtener un segundo punto. Este proceso se repite para tener varios puntos y entonces poder hacer un proceso de extrapolación para saber en qué momento, el punto en el que se va a cruzar con el eje, cuando la presión, es decir, cuando genere yo un vacío, al momento en que yo tenga un vacío, la presión eso va a ser únicamente dado a través del límite. En ese límite voy a poder medir lo que es la temperatura utilizando un termómetro de gas. Esto, bueno, ¿qué nos va a dar? Pues nos va a dar una medición mucho más precisa que cualquier otro termómetro. Pero bueno, como pueden ver, no es un proceso trivial, no es un proceso sencillo. Es un proceso que lleva algo de tiempo, ¿no? Hay que estar repitiendo una y otra vez el proceso para tener suficiente cantidad de datos y entonces llegar mediante extrapolación al valor a la temperatura del objeto que estoy midiendo. ¿Alguna duda, comentario hasta el momento? Profe, es que creo que no estamos entendiendo bien qué se está haciendo. A ver, Johan. Profe, la verdad, muchos andamos perdidos porque ahorita no sabemos la verdad. Sinceramente. ¿Cómo? A ver, repíteme el comentario, Cristian, por favor. Sí, que ahorita, bueno, tan solo yo no sabía ahorita que estaba diciendo, no entiendo qué dijo en todo lo que acaba de decir antes. O sea, no se está escuchando porque se corta la señal o no se está entendiendo porque estoy yendo muy rápido en lo que estoy comentando. Pues yo creo que ambas cosas, porque también se corta la señal un poquito y porque que la explicación está muy, a lo mejor Ok. trillada. Creo que más que nada es que tal vez no tenemos bien planteado como el objetivo de la explicación. Ok, O sea, a ver, como de dónde estamos partiendo y hacia dónde queremos llegar. Creo que ese es el problema más que nada. bien. Bueno, les voy a pedir, ahorita yo me paré y les pregunté cómo vamos, ¿no? Pero les voy a pedir que si en algún momento, o sea, que desde el principio en que no esté quedando claro a dónde quiero llegar, que me lo digan para evitar que, pues justo esto de tener que repetir o tener que volver a empezar. Hasta aquí sí había quedado claro o esta parte tampoco. A ver, profe, el 273.16 Kelvin es la temperatura triple del agua y es algo que vamos a tomar de manera arbitraria, ¿no? Sí, bueno, no es arbitraria, es ya quedó definido así. Ok. Me regreso un poco más. Todo esto que comenté en esta diapositiva, realmente es es retomar en donde nos habíamos quedado la clase pasada. Habíamos hablado que existía, que una forma de medir la temperatura, dado que no podemos medir la temperatura, no hay un instrumento que mida directamente la temperatura, es a través de alguna propiedad termométrica.
habíamos platicado que las propiedades termométricas son propiedades que cambian al haber un cambio de temperatura. Y si yo tengo una propiedad en general, les hablé de la longitud, mencioné hoy la resistencia y mencioné también si yo tengo dos materiales con diferente capacidad, con diferente coeficiente de dilatación, que es algo que vamos a ver un poco más adelante, y están pegados, entonces esto me va a cambiar la curvatura de cómo se van doblando estos materiales conforme hay un cambio de temperatura. Entonces, en este caso, esa va a ser la propiedad termométrica. En particular, vamos a utilizar una propiedad termométrica para medir para definir lo que es la escala de temperatura, que va a ser la presión de un gas. La presión de un gas manteniendo yo el volumen constante. Todo esto, estos tres esquemas son el mismo esquema. Lo que yo tengo de este esquema es un bulbo donde tengo determinado gas. Este bulbo está conectado a un manómetro. Un manómetro es el instrumento que me va a medir la presión. Y pues si yo tengo mucho gas, me va a generar más presión que si yo tengo poco. ¿Cómo voy a utilizar la presión para poder determinar la temperatura? Ese es el objetivo de esta parte. ¿Cómo voy a utilizar la presión que estoy midiendo en un gas para poder determinar la temperatura? Lo que tenemos que observar es lo siguiente. La propiedad termométrica que vamos a estar utilizando es la presión. O sea, y voy a utilizar la misma ecuación que utilicé previamente. O sea, la temperatura en función de la presión va a ser igual a la temperatura del punto triple multiplicada por la presión entre la presión del punto triple. Yo podría hacer únicamente una medición, pero me doy cuenta que si voy o sea, al meter el instrumento, me voy a dar cuenta que si yo meto el bulbo, meto el bulbo a un baño térmico, donde en ese baño térmico tengo la temperatura del punto triple, entonces voy a obtener una determinada presión, pero si yo le extraigo gas a ese material, voy a tener una presión de la temperatura, de una presión del punto triple diferente. Si yo le vuelvo a extraer gas, pues puedo tener una presión del punto triple de 200, y va a depender de qué tanto gas tenga yo contenido en el bulbo, la presión que voy a estar midiendo. Ahora, si hay esa dependencia, pues entonces también va a haber una diferencia de presión al momento o sea, yo podría únicamente tomar en cuenta la presión que mido la temperatura del punto, tengo determinada la temperatura del punto triple, mido la presión del punto triple con mi bulbo y posteriormente mido la presión en el objeto que quiero medir. Si yo hago ese proceso, voy a obtener un valor, un determinado valor. Un valor de la temperatura. Ese valor de la temperatura es este que está aquí. Pero si yo repito el proceso, me voy a dar cuenta que el cociente de la presión de la temperatura que estoy midiendo con respecto a la presión del punto triple va a ser menor.
Y si yo repito el proceso va a ser menor. Entonces, si yo repito este proceso un determinado número de veces, voy a darme cuenta que, bueno, que tengo que se me forma una recta. Justo en el punto en el que la recta va a atravesar mi eje, esa va a ser la temperatura con la que el termómetro de gas voy a poder, con el termómetro de gas voy a poder definir qué es la temperatura a la cual estoy, que estoy midiendo. No importa si es con oxígeno, si es con aire, si es con nitrógeno, si es con helio o si es con hidrógeno, todas estas rectas que se me formarían de dividir la presión de la presión a la temperatura que estoy midiendo con respecto a la presión del punto triple, van a llegar al mismo punto. Ya quedó un poco más claro cuál es el interés o cuál es la justificación de plantear la idea de utilizar un termómetro de gas. Se vale decir no, sigo sin entenderte y entonces yo busco otra Bueno, creo que a mí sí me quedó un poco claro, Sí, bueno, un poco más claro, yo pero solo bueno, sigo tengo teniendo una duda. Sí, te sí, escucho. primero tú. Te Bueno, ya. escucho, Efraín. Bueno, en la fórmula, la P, dices que era la temperatura, la presión a la temperatura en la que estábamos haciendo el experimento, pero Ajá. sería, por ejemplo, la temperatura, digamos, la del ambiente. Ok, sí, pensemos que a lo mejor queremos medir la temperatura del medio ambiente. Entonces, eso me va a dar una presión en el bulbo. Al momento de, esa presión no la estoy poniendo porque, bueno, es un valor y lo que quiero que se den cuenta o lo que quiero que observen es que por ser gases ideales, el comportamiento que va a tener aquí va a ser un comportamiento lineal. Entonces, el cociente de la presión a la temperatura ambiente que va a haber debido al bulbo entre la presión en el punto triple va a estar va a ser de un punto. Bueno, eso se multiplica por 273.16 y se coloca ese punto. Posteriormente se repite el proceso quitándole gas, calibrando nuevamente mi termómetro de gas con el punto triple y posteriormente vuelvo a medir la temperatura ambiente. Esa me va a dar otra presión. Esa otra presión dividida en la presión del punto triple en la segunda medición va a ser este punto. Voy a tener otro y otro y puedo tener 5, 10, 15 puntos, de tal manera que me va a generar una línea recta dependiendo la inclinación de la línea recta, la pendiente de la recta va a depender del gas que estoy utilizando y esa pendiente de la recta va a tener una tendencia a ir a un punto en particular que va a ser la temperatura que voy a medir. Fíjense cómo aquí me está indicando que tengo 0.1 Kelvin. Entonces, justo es lo que quiero que entendamos de la importancia del termómetro de gas, que podemos calibrar con muy alta precisión, a diferencia de un termómetro o sea, tenemos 0.1 Kelvin en este cachito, ¿no? Entonces, podemos calibrar con alta precisión con respecto a diferencia de lo que sería un termómetro de mercurio o un termómetro de alcohol. Javier, ¿querías comentar algo? Sí, de hecho era lo mismo, era la misma duda básicamente, pero ya, Ok. ya con esta explicación me quedó claro, gracias. Sí, ¿alguien más? Antes de que continuemos, bueno, este es como un tema
de darles la importancia respecto de lo que significa las diferentes propiedades termométricas, pero vamos a trabajar más bien con los siguientes temas. Sin embargo, se necesita conocer esto, conocer cómo se calibra, cómo se determina un termómetro, porque de hecho, probablemente en laboratorio van a tener que medir, bueno, no probablemente, en laboratorio van a tener que medir temperaturas, y entender cómo funciona un termómetro va a ser fundamental para poder justificar los experimentos que estén haciendo referentes a la temperatura. Estas gráficas, esta gráfica que tengo aquí, lo estoy sacando del RESNIC, capítulo, depende de qué edición. Puede ser capítulo 21 o 22, dependiendo de la edición. Y el tema justo es escala de temperatura en un gas ideal. Bien, entonces, continuando con esto, pues pues temperaturas importantes que hay en diferentes sistemas físicos. Esta es una colección de ellas. O sea, tenemos desde temperaturas de fusión en un plasma de fusión en un reactor de prueba, que son 10 a la 8 Kelvin, hasta lo que es el condensado de Bose-Einstein, en los experimentos que se han hecho, que tenemos 2 por 10 a la menos 8 Kelvin. Ustedes bien saben que el cero absoluto, o sea, 0 Kelvin, no es una temperatura alcanzable. Hay está la tercera ley de la termodinámica, que me plantea que no se puede alcanzar. Podemos llegar a cosas muy cercanas, o sea, 2 por 10 a la menos 8 es esto, pero no podemos, pero el cero absoluto es inalcanzable debido a que no podemos fijar un átomo y mantenerlo quieto, ¿no? Y que eso va a estar relacionado con la teoría cinética, donde vamos a entender que la temperatura de un objeto está relacionada con la velocidad promedio de las partículas que están en este objeto. Entonces, bueno, esto nada más es una colección de datos que pueden ser de importancia. O sea, tenemos el punto de fusión del tungsteno, que es un metal que se utilizaba, ahora ya es muy poco, ya es poco lo que se usa, pero se utilizaba como filamento para los focos. El punto de fusión del nitrógeno, que es 72 Kelvin, el punto de fusión del helio, que es 4.2 Kelvin, y la temperatura promedio del universo, que es de 2.7 Kelvin, ¿no? Entonces, son temperaturas relevantes desde el punto de vista de la física. No es lo mismo hablar de un plasma de fusión con una temperatura de 10 a la 8 Kelvin que de un plasma frío, que vamos a tener una temperatura aproximada de un plasma frío, vamos a estar hablando de una temperatura alrededor de 1000 Kelvin, ¿no? Entonces, son 5 grados de magnitud de diferencia, ¿no? 5 órdenes de magnitud de diferencia. Entonces, bueno, es importante conocer un poquito acerca de estos datos, de estos valores. Y bueno, les había mencionado, o sea, se planteó
dentro de la fórmula a partir de un punto fijo. El punto triple del agua es el punto fijo que se utiliza actualmente. Pero antes de definir el punto triple del agua, históricamente hubo una serie de otros puntos fijos que se definieron, o sea, desde el punto de ebullición del helio que va de 3 a 5 Kelvin, el punto triple del hidrógeno que son 13.8033 Kelvin, el punto de ebullición del hidrógeno que oscila entre 17.025 y 17.045 Kelvin, el punto triple del mercurio que son 234.3156 Kelvin, y bueno, otros puntos triples que pueden ser importantes, pero bueno, el más común, el que se utiliza actualmente, es el punto triple del agua. Profe, Dime. ¿podría regresar un poco las diapositivas? Es que hay Dime. algo que no termino de entender. ¿Dices en dónde? En la ecuación, ¿Esta ecuación o la anterior? sí, puede ser esa. Ok. Tenemos que la T sub TR es la temperatura del agua en su punto triple. Sí. Y las P son presiones. Lo que no termino de entender es quién es P y quién es P sub TR. Y la temperatura que vamos a conseguir de esa ecuación es una, por decirlo así, una temperatura mínima. No. O es un... Es que la clase pasada mencionamos que la temperatura el punto triple del agua es la temperatura a la cual el agua coexiste a presión atmosférica en sus tres estados. Eso es el punto triple de cualquier sustancia. ¿Qué quiere? O sea, no, a 273.16 Kelvin, es decir, a 0.16 grados Celsius, el agua puede estar contenida. Déjame agarrar mis diapositivas de la clase pasada, déjame abrirlas. Pero bueno, voy volviéndolo a platicar. El agua va a estar en sus tres estados, en sólido, líquido y gaseoso. Ese es el punto triple del agua, y eso solo se da para determinada temperatura, que es, bueno, o sea, por eso es un punto fijo. Se define como un punto fijo porque únicamente existe esa temperatura a presión atmosférica, y no es como el agua, que la temperatura de ebullición que habíamos platicado, que hierve, que la temperatura de ebullición sí va a cambiar de acuerdo a la altitud, ¿no? Entonces, el punto triple del agua es la temperatura a la cual el agua se mantiene, coexisten los tres estados de la materia. Ese es el punto triple del agua, a presión atmosférica. O sea, si cambio yo la presión, entonces va a ser otro punto triple. Pero a presión atmosférica, a presión de una atmósfera, voy a poder tener agua, vapor de agua y hielo coexistiendo los tres. Ese es el punto triple, y eso solamente existe a 273.16 Kelvin. Y respecto a la otra pregunta que planteas, ¿qué significa P y P del punto triple? Bueno, quedamos que teníamos una propiedad termométrica.
la propiedad termométrica que estoy utilizando ahorita es la presión. ¿Cómo voy a medir la presión? Eso es algo de lo que me tengo que preocupar en otro momento. Supongo que ya que tengo un instrumento para medir presión. Ese instrumento es el manómetro. Entonces voy a medir la presión de la temperatura que voy a medir y voy a medir la presión que me está determinando este instrumento en el punto triple del agua. La presión dentro del instrumento, no la presión exterior, sino la presión sí, ya quedó aclarada la duda. P sub TR es la presión del gas que tenemos adentro del bulbo a la temperatura del punto triple. Así es, Y P es la presión del gas a qué temperatura. a la temperatura que estoy midiendo. O sea, si yo estoy midiendo quiero medir la temperatura del medio ambiente, entonces pongo el bulbo en baño térmico con el ambiente, espero a que se llegue al equilibrio térmico y mido la presión del gas. Si yo quiero medir la temperatura de ebullición, que era el ejemplo que teníamos aquí, bueno, aquí mi propiedad termométrica fue la resistencia. Con el termómetro de gas, la propiedad termométrica que voy a tener va a ser la presión. Entonces, mido la presión, si yo quiero saber la temperatura de ebullición del agua utilizando un termómetro de gas por su alta precisión, entonces mido la temperatura, mido la presión del bulbo en el punto triple y mido la presión del bulbo en el agua hirviendo. Hago el cociente. Repito este proceso extrayéndole gas para que yo tenga menos gas y esto me va a generar una diferente presión en el, me va a generar una diferente presión en el punto triple y por consiguiente también me va a generar una diferente presión en el punto, en el agua hirviendo. ¿Sí ya quedó más claro, Johan? Creo que sí. Entonces la P es como si metiéramos el bulbo en otra temperatura. Ajá, La medimos. De ahí volvemos a meter el bulbo en el baño de agua al punto triple. sí, Y es así como conseguimos la temperatura que estábamos buscando medir. exactamente. Ok, Ese es el proceso y la importancia, les insisto, es que es un termómetro muy sensible. Digo, no es un termómetro que me va a medir tan directamente las cosas, pero va a ser un termómetro que va a ser suficientemente sensible como para poder tener una muy alta precisión. Sobre todo me va a servir para medir cosas como el punto de ebullición del nitrógeno, el punto de ebullición del helio, que son temperaturas muy bajas y de las cuales sí voy a necesitar alta precisión. entiendo. Gracias, maestro. No hay de qué. Bien, entonces ahora una cosa sumamente importante con la que está relacionada la temperatura y que va a ser una propiedad termométrica que, como les comenté, se utiliza, por ejemplo, para para los termómetros bimetálicos. Espérenme un momento, chicos, por favor.
Ya. Bien, voy a dejar de presentar un momento porque quiero que vean lo que tengo aquí. O sea, ese que estaba en las láminas, pues este es un termómetro bimetálico. Este es un termómetro para líquidos. En general es un termómetro para cocina. Y bueno, no lo puedo desarmar porque lo echo a perder, pero la idea es esa, que tiene son láminas muy delgadas de dos metales diferentes que que van a cambiar su longitud de acuerdo a la temperatura, pero como cada lámina, como son dos láminas de materiales diferentes, entonces una se va a expandir más que la otra o se va a contraer más que la otra, y eso va a generar que pase una curvatura, y esa curvatura va a ir cambiando la posición de la flechita que tengo ahí. Estos, no sé si alguno de ustedes los ha visto, en general en los hornos, para los hornos de cocina se utiliza este tipo de termómetro. Es el que meten a la carne para saber su temperatura, ¿no? Exactamente, Cristian. Sí, el de la capital lo utiliza mucho cuando hace sus carnes. El brisket. Ándale. Y por otro lado, pues este es un termómetro de alcohol. Este termómetro lo tengo graduado hasta 150 grados Celsius. O sea, puedo medir temperatura de ebullición del agua. Y bueno, ustedes saben, estos termómetros, déjenme ver si logro, no sé si logran ver, la línea azul que deja de estar ahí. Es la columna de alcohol que va a cambiar de acuerdo a la temperatura. Son los termómetros Profe, más típicos. Dime, eso le iba a preguntar, ¿qué material era del de esa línea alcohol? es alcohol. En Ok. general, bueno, todavía venden los de mercurio, son mucho más caros, pero el funcionamiento es lo mismo. O sea, las que tienen una línea azul o una línea roja son de alcohol, con algún pigmento para que lo podamos distinguir. Abajo de esa línea, que diga, arriba de esa línea ya no hay nada, lo único que hay es vacío. Cuando aumenta la temperatura, este material se va a expandir y entonces va a cambiar la posición de la altura de la columna, y con eso puedo yo determinar la temperatura. Entonces, y pues para esto, pues necesito estudiar un poquito acerca de lo que es la expansión térmica, los coeficientes de expansión térmica, que es con lo que vamos a trabajar ahorita. Tengo diseñada una actividad para ustedes para el día de hoy, pero si no nos da tiempo o sea, si acabo de exponer y ya no da tiempo, entonces eso se quedaría para el lunes. De todas maneras, pues el chiste es que estemos trabajando y prefiero que se vayan aclarando las dudas, no se queden con dudas. Si no se las puedo responder al momento, porque a veces tiene uno pensado una cosa y surgen dudas más allá de lo que tiene uno para resolver, se las respondo más adelante. Entonces, por favor, cualquier duda, cualquier intervención es válida. Entonces, esta propiedad termométrica que es la longitud va a ser muy importante. No únicamente, bueno, ya vimos, se los acabo de mostrar con estos dos termómetros. El otro termómetro típico sería el termómetro de mercurio que ya casi no hay, pero el que se utilizaba para medir la temperatura de las personas. No sé si a ustedes de niños les tocó que les midieran la temperatura con un termómetro de mercurio o ya les tocó uno digital. El digital la propiedad termométrica que utiliza es la resistencia. El de mercurio, pues es la expansión térmica, que es lo que vamos a utilizar. Pero bueno, eso es para elaboración de instrumental.
pero en la cotidianeidad no nada más es importante tener en cuenta lo que es la expansión térmica para el termómetro, sino también es importante para la construcción. Esta es una imagen de unas vías de tren que por no haber considerado, bueno, quienes vivan aquí en Jalapa, si han caminado cerca de la zona V donde está la vía o bueno, o donde vivan, que tengan cerca algunas vías de tren, en algún momento que tengan posibilidad, fíjense cómo entre cada tramo de la vía hay una separación. Esa separación se debe precisamente a la importancia de la expansión térmica. Cuando hay un aumento de temperatura, existe existe la dilatación de los materiales, y si no tenemos esa separación, pues la fuerza es tal que se generan estas curvas por contacto. Lo mismo pasa con los cables. Si yo pongo cables totalmente tensos a una temperatura alta, cuando la temperatura baja, estos van a tender a contraerse. Y si se contraen, entonces puede haber un problema en las estructuras. Entonces, cuando se pone un cableado a una alta temperatura, se debe de considerar el coeficiente de expansión de los cables para considerar mayor longitud, y al momento de que haya una contracción, esto no genere algún problema sobre las torres o sobre los postes que están jalando. En general, es bastante sencillo el trabajar, bueno, es bastante directo el trabajo que se refiere a lo que es la expansión térmica. Esto es lo que les comentaba de los termómetros bimetálicos. Cómo funciona es, bueno, tenemos acero y tenemos bronce. Estos cambian, sus coeficientes de expansión térmica son diferentes. Tenemos uno es de 19 y otro es de 17. El coeficiente es qué tanto va a cambiar. Bueno, es la constante de proporcionalidad de cada material, y esa va a ser una propiedad específica de cada material con respecto al cambio de temperatura, ¿no? Entonces, la longitud va a aumentar directamente proporcional al cambio de la temperatura, con un coeficiente de proporcionalidad que está dado precisamente, bueno, es posible medirlo. Fíjense que es por 10 a la menos 6 por grado Celsius. Entonces no es 17, es 17 por 10 a la menos 6 cada grado Celsius. Bueno, entonces lo que se tiene es una hélice bimetálica que justo al momento de estar en contacto con el cambio de temperatura, se va a estirar o se va a contraer más, y eso va a hacer que se mueva la agujita que ya habíamos, que les había mostrado, ¿no? Entonces, bueno, estas son una lista de valores de coeficiente de expansión térmica, donde la expansión térmica de manera lineal está dada por esta ecuación. El aumento de longitud va a ser directamente proporcional a la longitud por el cambio de la temperatura. En laboratorio, ojalá que algún día en la vida podamos tener acceso a los laboratorios de la facultad, pues ahí hay instrumental justo para hacer estas mediciones. Ahora, de manera virtual, pues hay que experimentar otro tipo de fenómenos que van a estar más bien relacionados. Bueno, va a haber otros fenómenos que van a estar estudiando a través a través de las simulaciones.
Entonces, bueno, esto les digo es una propiedad lineal, el coeficiente de expansión térmica. Y bueno, pues vamos a ir trabajando con algunos ejemplos. Entonces, primero, bueno, antes de eso, ¿alguna duda o algún comentario de esta última parte? L es longitud. Sí, voy a tener el cambio en la longitud va a ser igual al coeficiente de expansión térmica del material en cuestión por la longitud por el cambio en la temperatura. La temperatura en general, cuando estemos trabajando en ¿cómo se llama? En problemas, salvo que se nos esté indicando, se debe de utilizar en Kelvin. Pero como el cambio, o sea, el cambio en la longitud es la longitud menos la longitud inicial, y el cambio en la temperatura igual va a ser la temperatura menos la temperatura inicial. Como voy a tener, si yo lo tengo en Celsius, que aquí si yo tengo una temperatura dada en Celsius, y la temperatura final también la tengo en Celsius, si las convierto a Kelvin va a ser lo mismo porque voy a estar sumando y restando los 273 de la temperatura en Celsius, en Kelvin. Entonces, bueno, vamos a ver justo un primer ejemplo. Dice, tenemos una regla de metro, bueno, una regla, una escala métrica de acero, que tenemos que marcar los intervalos de 1 milímetro. Aquí me equivoqué, o sea, se supone que cada pedacito va a ser 1 milímetro. Y me está diciendo, y necesito que tengan esos una precisión de 5 por 10 a la menos 5 a cierta temperatura. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la variación máxima que puede haber de temperatura durante el marcado? ¿Qué es lo que yo sé? O sea, lo que yo sé es que voy a tener una longitud que va a ser de 1 milímetro. Quiero una máxima variación, un cambio máximo de 5 por 10 a la menos 5 milímetros, y que el material es acero. Entonces, necesito conocer el coeficiente de expansión térmica del acero. El coeficiente de expansión térmica del acero es 11 por 10 a la menos 6 por grado centígrado. Entonces, alfa es igual a 11 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Y ya tengo todos los datos que necesito. Yo lo que sé, o lo que quiero saber es, entonces, si yo sé que el cambio en la longitud es igual a alfa por la longitud por el cambio en la temperatura, y lo que desconozco es el cambio en la temperatura, entonces lo único que tengo que hacer es este despeje. Voy a tener el coeficiente de expansión multiplicado por la longitud entre el cambio en la longitud, que es igual, estoy equivocado aquí. Estoy despejando el cambio en la temperatura, entonces voy a tener el cambio en la longitud entre, que son 5 por 10 a la menos 5. Eso es lo máximo que
que va a estar permitido que cambie, dividido entre alfa por L. Sustituyendo, lo que voy a tener va a ser 5 por 10 a la menos 5 milímetros entre 11 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1 por 1 milímetro. Como tengo en ambos casos milímetros, no necesito convertirlos a metros. En caso de que tuviera metros o que no tuviera consistencia, no tuviera las mismas unidades, entonces sí tendría que convertirlo para poder hacer mi cálculo. Y bueno, ¿cuál es la temperatura, la variación máxima de temperatura que pueda haber para calibrar esta escala, esta regla? Pues va a ser, entonces voy a tener 5 por 10 a la menos 5 dividido entre 11 por 10 a la menos 6. Y eso me da 4.5 grados Celsius. Esa es la máxima temperatura que está permitida para poder de variación, para que haya esa precisión en el marcado. Entonces, si yo tengo, bueno, ya se hace esa regla, y si tengo una variación de temperatura mayor, entonces va a haber menor precisión, pero bueno, o sea, estamos hablando de una precisión de 50 micras, o sea, con respecto a un con respecto a 1 milímetro, pues está bastante bien, buena la precisión, ¿no? Entonces, pues si varía un poco más la temperatura, tampoco se nos va a alterar mucho el marcado de 1 milímetro. ¿Alguna duda o comentario? Pues yo creo que con este ejemplo no, profe. Sí, es bastante directo, ¿no? Otro ejemplo muy similar, o sea, Profe. tenemos, dime. Es que Valente Morgado hizo un comentario en el chat. ¿Se lo leo? Sí, ya vi, gracias. Gracias, Johan. Dice, si se usa para más de una dimensión, el coeficiente se multiplica. Sí, todavía no llegamos ahí, pero sí, efectivamente, si utilizamos para 2 dimensiones, entonces ese coeficiente se va a multiplicar por 2. Voy a pasar a esa diapositiva y posteriormente, esta es la pregunta, ¿no, Valente? El coeficiente va a ser por 2 en 2 dimensiones y por 3 en 3 dimensiones. Eso siempre y cuando estemos hablando de sólidos. Si estamos hablando de fluidos, entonces tenemos que hablar del coeficiente de expansión térmica en fluidos que hay, o bueno, más bien el coeficiente de expansión volumétrica. Pero si estamos hablando únicamente de áreas, o sea, una cosa es hablar de cables, otra cosa es hablar de láminas y otra cosa es hablar de esferas, pues entonces vamos a tener, en el área vamos a tener 2 veces el coeficiente de expansión, y en el volumen vamos a tener 3 veces el coeficiente de expansión. Sí, ese es el comentario, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a regresar justo al siguiente. Este es otro problema de, igual tenemos una vía de acero que tiene una longitud de 30 metros. Entonces la longitud es igual a 30. Aquí es importante que noten todos los ceros que hay después del punto decimal, porque
estamos hablando de un problema que tiene 5 cifras significativas. Y eso es importante en cuanto al manejo de errores. Y nos dice cuando la temperatura es de 0 Celsius. Y nos pregunta cuál es la longitud cuando la temperatura es de 40 Celsius. Entonces, bueno, acabamos de ver que el coeficiente de expansión del acero es de 11 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1. Lo podemos corroborar en esta otra tabla. 11 por 10 a la menos 6. Y entonces nosotros sabemos que el cambio en la longitud va a ser igual a la longitud, bueno, al coeficiente de expansión. Estamos hablando del coeficiente de expansión lineal por la longitud por el cambio de la temperatura. En este caso, la diferencia de temperatura es de 40 Celsius. Entonces voy a tener el aumento de la longitud va a ser igual a 11 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1 por 30 metros por 40 grados Celsius. Y esto nos da 11 por 10 a la menos 6 por 30 por 40. Me da 0.0132 metros. Entonces, la longitud final, la longitud después, la longitud a 40 grados Celsius va a ser igual a la longitud inicial por el cambio, la longitud inicial más el incremento de longitud. Esto es igual a 30.0132 metros. Igual, no creo que haya alguna duda, pero si la hay, por favor, infórmenme. ¿Necesitan tiempo para copiarlo? Captura de pantalla, díganme. ¿O puedo seguir? Dime. Que yo creo que ya. Digo, está bastante rápido ¿no? Aquí ya se empieza a poner un poquito más interesante la cosa porque tenemos dos materiales, tenemos bueno, tenemos dos materiales, tenemos diferentes coeficientes de expansión y eso nos va a dar ciertos, podría darnos ciertas complicaciones. Entonces, bueno, tenemos un artefacto electrónico que dice que está diseñado de manera chafa. Una parte es de acero y la otra es de bronce. Y bueno, los tornillos tienen diferentes potenciales eléctricos y si se tocan se genera un cortocircuito, dañando el artefacto. Inicialmente hay un espacio entre ellos de 5 micras a 27 grados Celsius y nos pregunta que a qué temperatura se van a tocar los tornillos. Y bueno, nos dice, asuma que la distancia entre las paredes no se va a ver afectado por el cambio de la temperatura. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este?
O sea, lo que yo sé de cada uno es que el cambio de longitud del acero va a ser igual al coeficiente de expansión del acero por la longitud del acero por el incremento de la temperatura. Lo mismo voy a tener con respecto al bronce. El cambio de longitud del bronce va a ser el aumento, el coeficiente de expansión del bronce por la longitud del bronce por el cambio de la temperatura, donde el incremento de la longitud del acero pues va a ser la longitud del acero final menos la longitud inicial, y el incremento de la longitud del bronce va a ser igual a la longitud del bronce final menos la longitud inicial, y el incremento de la temperatura va a ser la temperatura final menos la temperatura que ya teníamos. Entonces, con esto realmente lo que vamos a tener va a ser un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que pues lo único que tenemos que hacer es poner los valores de nuestras ecuaciones para poderlo resolver. Sabiendo que, bueno, todavía nos falta. Nos dice que tenemos este hueco de 5 micras, entonces justo delta L A más delta LB debe de ser igual a las 5 micras. Esa es una tercera ecuación que necesitamos para poder resolver nuestro problema. O sea, vamos a tener tres incógnitas, entonces esta es la tercera ecuación que necesitamos. Esta nada más es para sustituir. Y finalmente vamos a tener que delta LA delta LB es igual a D. Entonces, bueno, no tenemos otra cosa más que sustituir. Sabemos ya entonces que va a ser la longitud final de A menos LA, que es 0.010 metros, debe de ser igual a el coeficiente de expansión del acero, que es 11 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1, por la longitud de A, que es 0.010 metros, por el incremento de temperatura, que va a ser la temperatura final menos 27 grados Celsius. Esa va a ser mi primera ecuación. La segunda ecuación va a ser la longitud final de B menos 0.030 metros, va a ser igual el coeficiente de expansión del bronce vamos a buscarlo, es de 19 por 10 a la menos 6.
Celsius a la menos 1 multiplicado por 0.030 por la temperatura final menos 27 grados Celsius. Y la tercera ecuación que voy a tener va a ser la longitud final de A más la longitud final de B menos 0.010 más 0.030 igual a 5 por 10 a la menos 6 metros. Entonces tengo este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y pues no tenemos otra cosa que hacer más que resolverlo. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Pues como sepamos resolver un sistema de ecuaciones con de 3 ecuaciones lineales. No es algo, no debe de ser algo del otro mundo para nosotros. Digo, ya nada más para dejarlo un poquito más limpio el sistema. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a poner todo del mismo lado de la ecuación. Entonces voy a tener la longitud final de A menos la temperatura final que multiplica, que va a estar multiplicando a la temperatura final. Va a ser 0.01 por 11 por 10 a la menos 6. Entonces 0.01 por 11 por 10 a la menos 6. Eso me da 1.1 por 10 a la menos 7. Es 1.1 por 10 a la menos 7 veces la temperatura final. Debe de ser igual, pasa sumando el punto 0.1. Entonces voy a tener 0.010 metros menos 27 por punto 0.1 por 27 por punto 0.1 por 11 por 10 a la menos 6. Me da 2.97 por 10 a la menos 6. Esa va a ser mi primera ecuación. La segunda ecuación va a ser la longitud final en B menos, ahora 19 por 10 a la menos 6 por punto 0.30 me da 5.7 por 10 a la menos 7. La temperatura final va a ser igual a 0.030 menos 19 por 10 a la menos 6 por punto 30 por punto 0.30 por 27, que es 1.539 por 10 a la menos 5. Y por último, la longitud final de A más longitud final de B, que es igual a 0.01 más 0.03 más 5 por 10 a la menos 6. Y esto es igual a 0.040005. Entonces, ahora sí tenemos nuestro sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas ya más limpio. Y pues habría que
habría que resolverlo. Actualmente hay muchas calculadoras científicas que ya nos plantean como nos dan forma de resolverlo. Si no tenemos acceso a la calculadora científica, bueno, en álgebra lineal ya aprendieron métodos para resolverlo, desde geometría analítica también. Y si no, así como si estamos de mucha flojera y no tenemos la calculadora científica, pero tenemos acceso a una computadora, podemos utilizar el siguiente software. No sé si lo han utilizado alguna vez, que es FA. Ahorita les comparto pantalla. De eso. Este es Wolfram Alpha. Entonces, bueno, este lo voy a poner en pequeño para escribir nuestras ecuaciones. Entonces, lo que voy a hacer, en vez de ponerle LFA, LFB, nada más le voy a poner A y B. Entonces, voy a poner que resuelva a 1.1 a la menos 7. La temperatura igual a 0.01 menos 2.97 por 10 a la menos 6. Esa es la primera ecuación. La segunda va a ser B menos 5.7 por 10 a la menos 7. Esa es la temperatura. Igual a 0.030 menos 1.539 por 10 menos 5. Y la tercera ecuación, A más B igual a 0.040005. Eso para E y para T. Entonces le estoy diciendo a Wolfram Alpha que me resuelva este sistema de ecuaciones. Y algo hice mal en mi sistema. Puede ser que debe de ser por a la menos 7 por 10 a la menos 6. Aquí por 10 menos 7. Por 10 a la menos 6, a la menos 5. Y ahora sí, para que me lo resuelva para A, para B y para T. Entonces, justo esta es nuestra ecuación, ¿no? Menos, tenemos A menos 1.1 por 10 a la menos 7T igual a 0.1 menos 2.97 por 10 a la menos 6. B por 5. B es igual a 5. B menos 5.7 por 10 a la menos 7T. Igual a 0.03 menos 1.539 por 10 a la menos 5. Y A más B es igual a 0.04005, dándonos como resultado la longitud final de A, la longitud final de B, y y una temperatura de
34.35, que es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces, bueno, esto nos va a dar una longitud final. O sea, si se dan cuenta, aquí son 0.8 micras, aquí son 4.2 micras. Entonces, la longitud final de A es igual a 0.001 3, 4, 5 y la longitud final de B es igual a 0.0312342 metros, y la temperatura final dijimos que es de 34.35 grados Celsius. Yo creo que vale la pena usar este tipo de herramientas siempre y cuando sepamos utilizarlas correctamente. Y que les saquemos provecho. O sea, puede ser desde esto, o si tienen posibilidad de descargar matemática, aunque estos son problemas numéricos, pues nos da una idea bastante clara de la importancia de este fenómeno que es la expansión térmica. ¿Alguna duda, chicos? Hasta ahorita no. Bien, bueno, les doy tantito chance para que copien esto. Voy a dejar de compartir un momento, ahorita les vuelvo a compartir. Y me avisan cuando pueda pasar a lo que sigue. Ya, profe. Bien. ¿Hay alguien que todavía le falte algo? Entonces, como muy bien dijo, comentó Valente hace rato. Perdón, ¿alguien iba a comentar algo? No, profe, fue por error. Ok.
Como comentó Valente hace rato, pues si vamos a tener un material, siempre y cuando tengamos un material que sea isotrópico. Isotrópico quiere decir que tiene el mismo comportamiento en todas las direcciones del espacio. Entonces, el coeficiente de dilatación va, con respecto al área, el coeficiente de expansión superficial va a ser 2 veces el coeficiente de expansión lineal y el coeficiente de expansión volumétrico va a ser 3 veces el coeficiente de expansión lineal. Entonces, bueno, si tenemos un anillo que tiene, o bueno, una rondana que tiene determinada área, al momento de cambiar, de aumentar la temperatura, el área va a tener un cambio relacionado con su, con el coeficiente de expansión, superficial, como se está mostrando en esta, diapositiva. Y eso va a ser debido al incremento de temperatura. Lo mismo si tenemos una esfera, el cambio en el volumen va a estar relacionado con 3 veces el coeficiente de expansión lineal. Pero para los fluidos, pues como un fluido únicamente puede estar contenido en el volumen, no tenemos un fluido lineal, tenemos que tener la medición del coeficiente de expansión volumétrica, y bueno, ese se mide. Para todos los fluidos, pues tenemos este comportamiento isotrópico y lineal bien bonito, pero para el agua no. En el caso del agua, tenemos una particularidad entre los 0 grados y los 4 grados, donde existe un comportamiento creciente. Bueno, estas dos gráficas son la misma. Nada más que en esta gráfica, en la de la izquierda, estamos hablando de densidad, y si estamos hablando de volumen, o de volumen específico, que es metros cúbicos por kilogramo, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. El volumen disminuye entre los 0 y los 4 grados. De hecho, la menor densidad que va a tener el agua, perdón, la mayor densidad que va a tener el agua, el menor volumen que va a tener el agua va a ser en los 4 grados Celsius, y posteriormente ya tiene un comportamiento creciente. Pero entre los 0 y 4 grados hay un comportamiento anómalo respecto al resto de los fluidos. Entonces, el agua, bueno, y por esta situación es que tenemos un montón de curiosidades respecto al agua. Entre ellas, pues vamos a ver eventualmente que bueno, las características de flotación de los hielos, que están relacionadas justo con esto, con este cambio tan interesante del agua y con cómo se reacomodan las moléculas que lo están formando. Bueno, esta es la exposición de mi parte. Ya no da tiempo de que hagan el trabajo que tenía planteado, pero lo que vamos a hacer la próxima clase es, la primera hora de clase van a resolver por equipos estos 6 paquetes de problemas. Son 2 problemas por equipo, y la primera hora de la clase los van a resolver, y posteriormente a la segunda hora van a exponerlos. Entonces, en vez de que nos conectemos todos desde las 5, se van a conectar por equipos, o bueno, se van a poner de acuerdo por equipos, pero los equipos los voy a armar yo. Todavía no les voy a dar chance de que los armen ustedes. No sé si alguno de ustedes tenga inconveniente en que sea así. Si es algún inconveniente justificado, pues entonces lo resolvemos, vemos de qué manera se resuelve. ¿De cuántos integrantes van a ser los equipos, profe?
Son 6 equipos, entonces, y ustedes son 26. Entonces va a haber 2 equipos de 5 y los demás equipos de 4. Entendible. Bien, entonces voy a armar aleatoriamente los equipos y les voy a poner un mensaje en el, ¿cómo se llama? En el chat para que pueda, bueno, no en el chat, sino en las publicaciones del curso, para que se reúnan la primera hora de del lunes, o sea, de 5 a 6, para que se pongan a trabajar el problema. Digo, si lo quieren hacer desde el fin de semana, está bien, yo no tengo problema en eso. Y la segunda hora, cada equipo va a exponer los 2 problemas que les tocan. Y bueno, están en inglés los problemas, entonces, bueno, pues no lo tomen como mala onda de mi parte, sino más bien tienen que ir aprendiendo a revisar textos en inglés. Así como lo más básico que habría que hacer es copiar y pegar en el traductor de Google. No es lo ideal, pero si de plano el nivel de inglés que tienen todavía no es suficiente para poder entender los problemas, pues hagan eso. Acuérdense que mucho del texto es únicamente relleno para contextualizar. Y bueno, y fíjense en los datos que están en los problemas. Déjenme. Problema que debería decir del puente. Corrijo este problema, que aquí tengo un error. Todos los demás me parece que sí estuve corrigiendo los errores al copiar los textos. Y bueno, así como ahorita se los pongo en inglés, en otros momentos se los voy a poner en español. No se los voy a poner en ningún otro idioma. Y bueno, y esta tarea que les había puesto que se entrega el 27 de agosto, pues más bien se las voy a poner, se las voy a dejar de lunes para lunes, dado que ahorita este lunes que viene me tienen que entregar la tarea del mapa mental. Entonces el próximo lunes les mando esta tarea para que la hagan para el siguiente lunes. Entonces, esta fecha va a cambiar. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Al rato les pongo la lista de cómo van a estar integrados los equipos. Y bueno, la idea es que pues me presenten, que me expongan así como con presentación, pues que ya sea que, digo, ya lo van a tener resuelto, entonces no va a ser como ahorita que yo voy resolviendo los problemas a mano, sino que ya van a tener la solución del problema y van a ir explicando el proceso que hicieron para poder llegar al resultado final. ¿Alguna duda o algún comentario al respecto, chicos? Los problemas los va a subir también a la plataforma para que podamos avanzar el fin de semana o Sí, hasta el mire, lunes. este grupo de diapositivas ya está en la plataforma. Dice clase 3, dilatación térmica, y ahorita que acabemos, se graba con toda la información que ya dejé, y ya están ahí los problemas. No los voy a subir aparte en otra diapositiva, sino más bien los van a sacar de aquí, de este mismo grupo de diapositivas. Ok, gracias. Sí. Sale, profe, pues muchas gracias. No, a ustedes, chicos, que tengan buen fin de semana. Nos y vemos. que Hasta no luego, les profe. agarre muy fuerte lo que viene del huracán. Gracias, profe. Cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.